Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Es falta de energía o es vagancia? Vamos a ver. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a estar hablando un poco de aquellas personas que les gustaría hacer ejercicio, pero francamente no encuentran ni por dónde empezar. Hay personas que dicen, fulano no hace ejercicio porque es vago. Mira, yo hago ejercicio y él no hace ejercicio. La realidad es que no tiene nada que ver con la disposición de hacerlo. Sí, eso es un factor y hay que tomar la decisión. Pero la realidad es que el cuerpo tiene la tendencia a gastar aquello que tiene, pero usted no puede gastar lo que no tiene. Si usted va a una tienda y va a gastar dinero, usted primero tiene que haber depositado dinero en su cuenta. Si no depositó dinero en su cuenta y trata de dar un cheque, el cheque va a rebotar. Así que la realidad es que primero hay que tener una energía para entonces poderla gastar. Fíjense. Muchas personas dicen, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. No tengo tiempo para hacer ejercicio. El ejercicio es súper importante. Por ejemplo, aquí ven una joven caminando, haciendo ejercicio. Esto es súper recomendable. Si usted quiere adelgazar de verdad y mejorar su metabolismo, combínelo con una buena dieta, como la dieta 2x1 o 3x1 que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, y haga ejercicio. Hidrate el cuerpo y usted va a ver un milagro. Va a haber una transformación de su cuerpo. Se va a reflejar en lo más importante, en la talla de ropa, porque esa es la que dice la verdad, la talla de ropa. La ropa no miente y tampoco perdona. Así que es cuestión de uno trabajar con el metabolismo. Ahora, fíjense, ¿será un problema de energía o será un problema de tiempo? Pues vamos a analizarlo. Muchas de las personas que no encuentran tiempo para hacer ejercicio, pues son personas que andan arrastrándose, andan sin energía, se levantan cansados, duermen mal, se tiran en un sofá y no saben casi cómo levantarse, porque la persona que tiene un metabolismo lento, cuando hay un metabolismo lento, eso significa que hay poca energía. Porque ¿qué es el metabolismo? La palabra metabolismo, que viene del griego, viene de meta. Meta, que es una palabra del griego, quiere decir movimiento. En otras palabras, que el metabolismo con lo que tiene que ver es con el movimiento del cuerpo. Cómo usted mueve la energía que está en un pedazo de carne o de huevo y usted lo convierte en energía para el movimiento de su cuerpo. Pues el metabolismo lo que es la suma de todo lo que el cuerpo hace para cambiar este pedazo de alimento en energía para sobrevivir. O sea que todos los cambios, todos los movimientos que su cuerpo hace para convertir los alimentos en energía para sobrevivir, eso es lo que se llama metabolismo. Nosotros hablamos del metabolismo porque muchas personas comen como locos y no engordan. Y hay otros de nosotros que parece que engordamos hasta de mirar la comida. Eso es un problema de metabolismo, es un problema de metabolismo lento. Y el problema del metabolismo lento es que produce poca energía. Y si produce poca energía, pues hay poco para gastar. Una persona no va a encontrar suficiente tiempo para hacer ejercicio si realmente está falto de energía, si está deshidratado. Por lo tanto, en la vida todo tiene una secuencia correcta. La secuencia correcta es, primero uno recobra el metabolismo. Eso es lo primero. Usted hace una dieta 2x1, hidrata el cuerpo, empieza a digerir bien, empieza a dormir bien, averigua qué tipo de sistema nervioso usted tiene, si es pasivo, si es excitado, ajusta los alimentos dependiendo de su tipo de sistema nervioso. Eso lo va a ver en el libro El Poder del Metabolismo, ya sea la versión de acá, la original, o puede ser también la versión mexicana. El punto es que una vez que usted recobra su metabolismo, usted va a tener energía. Y si usted tiene energía, pues ahora usted puede hacer movimiento. Y el movimiento se llama ejercicio. Y de momento usted va a ver que ahora usted tiene tiempo. ¿Quién crea el tiempo? El tiempo lo crea usted, pero lo crea creando la energía. Porque si no tiene energía, nunca va a tener tiempo. Pregúntele a una persona bien cansada si realmente tiene tiempo para hacer algo. Le va a decir que no. Pero una persona que tiene mucha energía siempre tiene tiempo para todo. Así que el problema no es un problema de tiempo, es un problema de energía. Y la energía se controla manejando el metabolismo, poniéndole los factores de vida, de buena salud, de estilo de vida,
que le devuelven la energía, y cuando le devuelva la energía usted puede hacer el movimiento y puede tener ejercicio, y por cierto va a tener montones de tiempo. Así que ¿qué es más importante? ¿La energía o el tiempo? Les comento que es la energía, y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.